La batalla de Crécy tuvo lugar el 26 de agosto de 1346, cerca del pueblo de Crécy-en-Ponthieu, en el norte de Francia. Este pequeño pueblo, que hoy parece tranquilo y pacífico, fue testigo de una de las batallas más sangrientas y decisivas de la época medieval. Fue una de las batallas más importantes de la Guerra de los 100 años, un conflicto que se prolongó durante más de un siglo y que cambió el curso de la historia europea. Este largo y complejo conflicto entre Inglaterra y Francia no solo involucró a soldados y reyes, sino también a la población civil que sufrió las consecuencias de la guerra. La guerra se desencadenó por una disputa sobre la sucesión al trono francés, una cuestión que generó tensiones y rivalidades entre las dos naciones. El rey Eduardo III de Inglaterra reclamó la corona francesa, basándose en su linaje y en su derecho hereditario, lo que provocó una serie de conflictos y batallas. El conflicto también fue alimentado por tensiones económicas y rivalidades por territorios en Francia. Las dos naciones competían por el control de regiones estratégicas y ricas en recursos. Los primeros años de la guerra vieron enfrentamientos navales e incursiones inglesas en ciudades costeras francesas. Estas incursiones no solo buscaban debilitar a Francia, sino también demostrar el poderío naval inglés. Sin embargo, la batalla de Crécy marcó un punto de inflexión, ya que fue la primera gran batalla terrestre de la guerra. Esta batalla demostró la capacidad de los ingleses para enfrentarse y derrotar a un ejército francés superior en número. La batalla tuvo lugar en un campo abierto, lo que permitió a los arqueros ingleses utilizar su arma más letal, el arco largo. La precisión y el alcance de estos arcos fueron cruciales para la victoria inglesa. La victoria inglesa en Crécy demostró su superioridad militar sobre los franceses, particularmente la eficacia del arco largo inglés, que podía disparar flechas a una gran distancia y con una precisión mortal. Los arqueros ingleses, bien entrenados y disciplinados, jugaron un papel fundamental en la batalla. Su habilidad para disparar rápidamente y con precisión desmoralizó a las tropas francesas. Esta victoria tuvo un profundo impacto en el curso de la Guerra de los 100 años, cambiando la percepción de la capacidad militar inglesa y afectando las estrategias futuras de ambos bandos. La victoria en Crécy consolidó la posición de Inglaterra como una potencia militar importante, elevando la moral de sus tropas y de su población, y preparando el escenario para futuras victorias inglesas. La batalla no solo tuvo implicaciones militares, sino también políticas y sociales, afectando las relaciones entre Inglaterra y Francia durante décadas. Inglaterra, bajo el gobierno del rey Eduardo III, se había estado preparando para la guerra con Francia durante varios años. La tensión entre ambos reinos había ido en aumento y Eduardo sabía que un conflicto era inevitable. Por ello, decidió tomar medidas proactivas para asegurar que su ejército estuviera listo para cualquier eventualidad. Consciente de la importancia de un ejército bien entrenado y disciplinado, Eduardo invirtió fuertemente en el entrenamiento de sus soldados. No solo se trataba de tener un gran número de hombres, sino de asegurarse de que cada soldado fuera capaz de desempeñarse con eficacia en el campo de batalla. Eduardo entendía que la calidad del entrenamiento podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Los arqueros ingleses en particular se sometieron a un entrenamiento riguroso, practicando sus habilidades con el arco largo desde una edad temprana. Este entrenamiento no solo mejoraba su destreza, sino que también fomentaba un sentido de disciplina y dedicación entre los soldados. Los jóvenes arqueros pasaban horas perfeccionando su puntería y velocidad, convirtiéndose en una fuerza formidable. El arco largo, un arma poderosa capaz de disparar flechas a largas distancias, se convirtió en una característica definitoria del ejército inglés.
Su capacidad para penetrar armaduras y causar estragos en las filas enemigas lo hizo indispensable en las batallas. Los arqueros ingleses, armados con estos arcos, podían mantener a raya a los enemigos antes de que estos pudieran acercarse. Los arqueros ingleses se entrenaron extensamente, llegando a ser altamente competentes en precisión y velocidad de disparo. Su habilidad para disparar rápidamente y con gran precisión les daba una ventaja significativa en el campo de batalla. Cada arquero podía disparar varias flechas por minuto, creando una lluvia de proyectiles que desmoralizaba y diezmaba a las fuerzas enemigas. Sus habilidades resultarían cruciales en el próximo enfrentamiento con los franceses. La capacidad de los arqueros para mantener una línea defensiva fuerte y proporcionar apoyo a otras unidades sería vital en las batallas venideras. Eduardo sabía que estos hombres serían la columna vertebral de su ejército. Más allá del tiro con arco, Eduardo III enfatizó las tácticas de armas combinadas, asegurando que sus soldados pudieran operar eficazmente junto a diferentes tipos de unidades. La coordinación entre infantería, caballería y arqueros era esencial para maximizar la efectividad del ejército. Este enfoque integral permitía a las fuerzas inglesas adaptarse a diversas situaciones en el campo de batalla. Este enfoque de la guerra se convertiría en un factor clave en el éxito de Inglaterra en Crécy. La batalla de Crécy sería recordada como un ejemplo de la superioridad táctica y la preparación meticulosa del ejército inglés. La combinación de entrenamiento riguroso, tácticas innovadoras y el uso efectivo del arco largo permitió a Eduardo III asegurar una victoria decisiva contra los franceses, marcando un hito en la historia militar de Inglaterra. Después de desembarcar en Normandía y llevar a cabo una exitosa cabalgada, una expedición de saqueo diseñada para debilitar al enemigo, Eduardo III eligió su campo de batalla cuidadosamente. Seleccionó una posición en una ladera de suave pendiente cerca del pueblo de Crécy-en-Ponthieu. Esta ubicación proporcionó a los ingleses una ventaja defensiva natural. Eduardo desplegó su ejército en una formación bien organizada, con sus arqueros posicionados en los flancos y la infantería en el centro. Reforzó aún más su posición ordenando a sus hombres que cavaran zanjas y trincheras delante de sus líneas, creando obstáculos para impedir el avance francés. El rey inglés comprendió la importancia de elegir el terreno adecuado y fortificarlo. Su cuidadosa selección del campo de batalla y el despliegue estratégico de sus tropas resultarían decisivos en la batalla venidera. El ejército inglés en Crécy fue superado significativamente en número por los franceses. Esta batalla, que tuvo lugar en 1346 durante la Guerra de los 100 Años, se convirtió en un ejemplo clásico de cómo la estrategia y la táctica pueden superar la mera superioridad numérica. Eduardo III comandaba una fuerza de aproximadamente 10.000 a 12.000 hombres, compuesta principalmente por arqueros de arco largo, hombres de armas y lanceros galeses. Estos soldados no solo eran hábiles, sino que también estaban bien entrenados y disciplinados, lo que les daba una ventaja significativa en el campo de batalla. El ejército francés, liderado por el rey Felipe VI, era mucho más grande, con un estimado de 30.000 a 40.000 soldados. Esta fuerza incluía una mezcla diversa de tropas, desde caballeros montados hasta infantería pesada, todos listos para aplastar a los ingleses con su abrumadora superioridad numérica. Las filas francesas incluían una formidable fuerza de caballería, considerada el orgullo del ejército francés, así como un gran número de infantería, incluyendo ballesteros genoveses. Estos ballesteros eran mercenarios altamente valorados, conocidos por su habilidad y precisión en el uso de la ballesta. El ejército francés, aunque impresionante en tamaño, carecía de la disciplina y la estructura cohesiva de las fuerzas inglesas. La falta de coordinación y la rivalidad entre los comandantes franceses a menudo resultaban en decisiones tácticas pobres y desorganización en el campo de batalla. La disparidad numérica entre los dos ejércitos
puso de manifiesto el reto al que se enfrentaban los ingleses. Sin embargo, la determinación y la astucia de los ingleses no debían subestimarse. Sabían que su única esperanza de victoria residía en su capacidad para utilizar el terreno y sus armas a su favor. Su victoria dependería de sus superiores tácticas, entrenamiento y el uso eficaz de su arma característica, el arco largo. Los arqueros ingleses, con su habilidad para disparar rápidamente y a larga distancia, podían diezmar las filas enemigas antes de que éstas pudieran acercarse lo suficiente para luchar cuerpo a cuerpo. Esta combinación de factores convirtió la batalla de Crécy en una de las más notables de la historia medieval, demostrando que la inteligencia y la preparación pueden superar incluso las mayores desventajas numéricas. El ejército francés, confiado en su superioridad numérica, cometió varios errores críticos que contribuyeron a su derrota en Crécy. El rey Felipe VI, influenciado por sus consejeros, precipitó a su ejército a la batalla después de un largo día de marcha, dejándolos cansados y desorganizados. Los ballesteros genoveses, obstaculizados por la lluvia, fueron ineficaces en su ataque inicial contra las líneas inglesas. Los caballeros franceses, ansiosos por enfrentarse a los ingleses en combate cuerpo a cuerpo, cargaron impetuosamente, su avance aún más obstaculizado por el terreno fangoso y la lluvia de flechas lanzadas por los arqueros ingleses. Estos errores tácticos, junto con la falta de coordinación y disciplina, jugaron directamente a favor del ejército inglés bien posicionado y preparado.